Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga Amén. grandemente. Dios bendiga sus vidas. Aquí estamos una vez más, un martes más, esperando que usted se conecte para poder entrar a su hogar y compartir con usted. Así que bueno, estamos ahí esperando y bueno, rogamos de que puedan estar bien, que puedan estar bien, que puedan estar en salud, que Dios los guarde en integridad a cada uno de ustedes. Les vamos a ir dando la bienvenida a medida que se vayan conectando. Hoy martes tenemos un tiempo en la palabra del Señor donde vamos a estar hablando entre este martes y el jueves tal vez, y el martes que viene y el jueves que viene, tal vez en 2 semanas podemos hacer todo lo que tiene que ver con los pactos y las dispensaciones bíblicas. Así que bueno, los saludamos en la paz del Señor. Aquí está mi esposa, que también... Amén. Amén. Dios los Amén. bendiga, hermanos, a todos los que se pueden conectar en este día, en este maná. El Señor los bendiga a todos. Hermana Estela, bendiciones para vos, tu familia. Algo hemos conversado hoy, ¿no? Agua, Algo hemos conversado agua. con la hermana Estela y la hermana Flavia hoy. Hemos estado charlando mucho. Así que nos vamos a tener que hacer un canal privado para nosotras tres. Pero no entiendo si las mujeres no son de hablar tanto. No, un poquito nada más. Yo soy la excepción A la de, regla. a la regla del hombre, pero todos los que me conocen saben de que tal vez en mi vida privada o así no soy de hablar mucho. Pero denme un tema bíblico y me tienen que apagar la consola o el micrófono. Eso es lo que hacía mi hijo cuando los domingos, cuando veía que yo no terminaba más, ya me empezaba eh, a ir cortando de a poco el micrófono para que dejara de hablar, ¿no es cierto? Y mi Amén. esposa haciendo señas de tijerita, ¿no? De tijerita. Corte, corte, corte. Bueno, Pero en las cosas del Señor son hermosas. A amén. mí me encanta hablar de la palabra y de las cosas del Señor y poder transmitir yo creo de que el propósito nuestro como siervos de Dios, ¿no? Como siervos de Dios, es poder transmitir y compartir todo lo que Dios nos da, no quedarnos con nada, no quedarnos con cosas y retasear lo que Dios tiene para su pueblo. Nosotros creemos de que de gracia recibiste, de gracia daréis. Amén, amén, amén. Y uno tiene que dar todo lo que Dios le enseña. Saludamos a la hermana Norma, Dios te bendiga Norma. Amén. También con la hermana Norma vamos a Amén. hacer un canal privado pronto, porque estamos batiendo récord de los audios que nos mandamos. Son cortitos, de 14 minutos, 15 minutos, más o Bueno, menos. El audio está cargando, 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 no sube nunca, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios. Sí, Claudia, ¿qué tal? Bendiciones. amén. Ahora Bueno, vamos te a vamos a estar anotar para las anotándote oraciones. para orar por vos, claro que sí. Así Amén. que el hablar de las cosas del Señor siempre es interesante. Y lo interesante es de que si uno se somete al Espíritu Santo, y cuando usted habla, a veces el Espíritu Santo, y muchas veces, pone palabras y revelaciones en usted, no revelaciones nuevas, sino revelación de la palabra escrita, y, y que hasta uno lo sorprende. Yo estuve mirando el video del domingo. ¿Por qué? Porque yo no me acordaba lo que había dicho. Y realmente me ministró, increíble, ¿no? Me ministró a mí, siendo de que uno había soltado una palabra, pero cuando es el Espíritu, cuando habla a través de uno, este, uno necesita también, así como ustedes necesitan ser ministrados por la palabra, Amén. yo también necesito. Así que me prediqué a mí mismo, que es como tiene que ser. Dios nos habla el corazón y a veces nos revela ciertas cosas que están en la palabra y que por ahí están escondidas. Dice que el Señor le ha placido revelarle a sus hijos cosas que han sido escondidas para los sabios de este mundo. El Señor le da sabiduría especial a los hijos de Dios para poder encontrar las perlas que están allí en su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere de que
nos alimentemos diariamente de todo lo nuevo que tiene el Señor. Y aunque usted no lo crea, la palabra es viva y eficaz, y usted puede haber escuchado una palabra y escuchado un mensaje, y tal vez lo escuche de vuelta, y ese mensaje diga, yo no lo escuché de esta forma, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante como espada de doble filo, y realmente siempre nos está enseñando y nos está hablando. Y hoy vamos a tener, mientras mi esposa comparte los links y vamos a la oración, la idea es poder hacer una reseña de lo que son los pactos, los 8 pactos de Dios con el hombre, y después vamos a estar hablando de lo que son las 7 dispensaciones, 7 dispensaciones bíblicas. Y usted dirá, ¿para qué me sirve eso si yo ya sé que Jesucristo es mi Señor y ya es lo que tengo que saber? Ya está. La palabra de Dios dice que el hombre que anhela obispado no debe ser un neófito, debe tener conocimiento de la palabra para poder hablar con propiedad. Y es necesario saber de los pactos y las dispensaciones, porque usted no puede tomar cualquier palabra de la Biblia y aplicarla como usted quiere. ¿Por qué? Porque hay pactos que son condicionales y pactos que son incondicionales. Entonces, si usted agarra una palabra de un pacto condicional, está corriendo el riesgo de que no se cumpla. ¿Por qué? Porque los pactos condicionales son así, ¿no? Dios va a cumplir con el pacto si usted cumple con la parte que Dios le ha pedido. Te bendeciré, sí, ¿me entiende? Esa es la diferencia de lo que es un pacto condicional a un pacto incondicional. Que es lo que vamos a hablar y explicar hoy. ¿Para qué? Para que usted sepa y tenga herramientas para estudiar la palabra y para decir, esta palabra era un juicio para la nación de Israel. Amén. Y entonces yo no soy nación de Israel. Entonces este era un pacto condicional que Dios lo había hecho para su pueblo. Y no lo puedo aplicar directamente a esta época, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo la gracia. Entonces uno tiene que aprender eso y tener las herramientas necesarias. Para eso está lo que es la hermenéutica, que es el comprendimiento de la palabra a través de la misma escritura. Usar la misma escritura para poder interpretar a la palabra de Dios y usarla bien. Amén, amén. Y también es importante conocer las dispensaciones por los tiempos que estamos viviendo. Usted sabe que el Señor está a las puertas, que estamos en la 6ª dispensación, y en dispensación de la gracia, y bueno, hay muchas cosas que ya se han cumplido y otras que no se cumplen. Y a veces escuchamos de gente creyente que piensa que va a haber 2 arrebatamientos, o que realmente dice que ya el arrebatamiento ya fue, que ya está reinando el anticristo, porque ya en esta vacuna que están haciendo para el COVID, esa vacuna va a tener el chip. Bueno, hay un montón de cosas que escuchamos, y a veces de gente creyente, no de gente que no es creyente, ¿no? Que hay grupos de gente creyente, iglesias inclusive, que creen que realmente en la vacuna, en una vacuna como si fuera para la gripe, la del COVID que están haciendo, va a estar el chip incorporado ahí, ¿no? Una locura total. Si bien sabemos que el espíritu del mundo es el espíritu del anticristo, y que todo se está preparando, es como un ensayo todo esto, aún esta pandemia también le sirve al enemigo para ir planificando, ¿no? Cuando se presente, ¿no? y se ponga en acción luego del arrebatamiento de la iglesia, el reinado del anticristo va a comenzar. Entonces se van a tomar de esa palabra y van a decir, no, pero ya el anticristo ya está reinando. Entonces son cosas antibíblicas, hermano, pero usted tiene que conocer las dispensaciones para saber a dónde usted está parado y qué tiempo es el que usted está viviendo, y
como decía mi esposo, ciertas palabras que le hablaba a los judíos o a los hebreos, tal vez no eran para nosotros, eran para ellos, ¿no? Las ordenanzas, los estatutos, y hay algunas que sí, que son para ellos y para nosotros también, ¿no? Entonces, es necesario tener ese conocimiento, y en el seminario bíblico nosotros enseñamos todo eso. Esto que vamos a dar ahora, digamos, este estudio, como usted ve acá, esto usted lo va a tener en el Instituto Bíblico, ¿no? La materia completa, donde usted va a ir aprendiendo todo esto. Esto es un adelanto, digamos, por eso yo le decía a los alumnos del seminario que se podían ver el maná de hoy para que puedan, a los alumnos que ya están, refrescar el conocimiento, y a los nuevos que se han anotado, que puedan seguir este estudio, porque después lo van a volver a ver en el seminario, en las clases que se van a dar. Así que es muy importante todo esto, hermano. Amén. Viene bien. Así que bueno, vamos a orar para comenzar. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día por un día más de vida, Señor, un día más en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Nos presentamos en este momento como iglesia, como tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y queremos, Señor, arrepentirnos, Señor, de toda falta, de todo pecado, Señor, de todo mal pensamiento. Señor, si en algo te hemos fallado en este día, Señor, a ti, a tu Espíritu Santo, Padre, perdónanos, nos arrepentimos de corazón, Señor, y pedimos que nos limpies ahora con la sangre de Cristo, Señor, y que tomes el control, Espíritu Santo, de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos estar glorificándote, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, este es tu lugar, este es tu espacio, Espíritu Santo, que seas tú el que esté enseñando, que seas tú el que va adelante, el que guía, el que orienta, el que ministra, el que liberta. La obra la haces tú, Espíritu Santo. Nosotros somos herramientas en tus manos para que tú nos puedas dirigir. Aquí nos ponemos en tu presencia para que tú hagas como tú quieras en este día. Señor, guíanos, danos sabiduría de lo alto para poder llevar adelante este estudio, y a que a mis hermanos les pueda quedar clara, Señor, la explicación de a qué se refiere con los pactos, cuáles fueron los pactos, seguramente que el jueves o la semana que viene estaremos hablando de las dispensaciones. Señor, en todas las cosas queremos agradarte a ti por sobre todas las cosas, Señor, y buscamos eso, Señor, buscamos agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora, Padre, resistimos y rechazamos toda obra inmunda de las tinieblas, todo aquello que quiera venir en contra de nuestras vidas, todo ataque sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, todo aquello que quiera frenar, entorpecer todos tus planes, Señor, todo lo que tú quieres hacer en este día con la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo rechazamos, lo resistimos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Nos despojamos, Señor, de todo cansancio, de todo peso, de toda carga, Señor, de toda ansiedad, Padre, y ponemos nuestros pensamientos, Señor, en tu presencia para que tú, Señor, nos ministres en este día, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios los bendiga a los hermanos. Saludos, Claudia. Dios te bendiga, Claudia. Hermana Susana también. Gloria a Dios. Mariela. Bendiciones para todos los hermanos. El hermano pastor Mesia. Amén. Bueno, Graciela Durante también ahí puso un dedito. Dios te bendiga, Graciela, hoy a tu familia. Y bueno, es muy importante entender de que todos los gobiernos humanos que conocemos, sabemos de que lo que quieren es el sometimiento del pueblo, ¿no es cierto? Y el mayor sometimiento, amén. Dios te bendiga, Graciela. El mayor sometimiento que existe sobre el pueblo es la ignorancia. ¿Sabía usted? La ignorancia. La ignorancia del pueblo es lo que más favorece a los reyes, a los gobiernos, sean presidentes, sean gobernadores. Y porque la palabra de Dios dice, ¿no? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea que la falta de conocimiento lo que hace es traer ignorancia. Y un pueblo ignorante
es fácil de manejar. ¿Por qué? Porque usted ignora sus derechos. Cuando usted ignora sus derechos, entonces es fácil de manejar y de llevar, porque cada palabra que sea dicha será tomada como ley y usted la tendrá que aceptar. ¿Por qué? Porque usted no conoce la verdad. Por eso que la palabra de Dios también dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea que la verdad que conocemos nos hace libre. Y el conocimiento nos lleva a la verdad. ¿Entiende? Entonces, una persona que adquiere conocimiento va a ser una persona libre. Y es necesario de que usted adquiera conocimiento. ¿Para qué? Para que no sea sometido a los rudimentos antiguos, para que no sea sometido al gobierno del anticristo. O sea, el espíritu del anticristo es el que se mueve en este mundo, el espíritu de Satanás. Para que usted no sea sometido. ¿Por qué? Porque si usted ignora las escrituras, entonces el enemigo tiene poder sobre su vida. Entonces usted tiene que aplicarse, tiene que aprender a usar la espada. La palabra de Dios es la espada. Y si, o sea, en cualquier ejército, ¿no? En cualquier ejército que nosotros conocemos, no se tomaba a alguien como un guerrero, sino antes se le daban clases y se le enseñaba el arte de la defensa y del ataque. Y entonces usted tiene la espada y tiene que aprender a usarla, porque eso va a ser su arma de defensa y de ataque. La espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios y tiene que conocer los tiempos bíblicos, los tiempos de los pactos, los tiempos de las dispensaciones. ¿Para qué? Para que no venga alguien, porque hemos escuchado ahora montones de pavadas, ¿no? Que dice que ya la iglesia ya se fue, que nosotros nos quedamos en la tribulación. Otros dicen, no, la iglesia tiene que pasar la tribulación, y montones de cosas más, ¿no? De que el reino de Cristo ya fue establecido, y no sé, montones de cosas que están fuera de lo que es el orden bíblico. Y lo que Dios hace es respetar los pactos que Él ha hecho con el hombre. Dios los va a cumplir. Dios los va a cumplir, ¿no es cierto? Porque es necesario que se cumplan los tiempos bíblicos, porque Dios no es un dictador. Él lleva adelante lo que ya estableció en su palabra. Además que Dios tiene todo sumamente planificado y los tiempos los maneja el Señor. Fíjese que Dios se mueve en lo sobrenatural, ¿no es cierto? En el Kairos, ¿no? El ser humano se mueve en el Cronos. Nuestra vida está por un reloj, por una fecha, por un tiempo. Pero Dios no tiene tiempos. En las cosas espirituales no hay sombra o variación. Entonces Dios estableció los pactos para que nosotros pudiéramos entender, para que pudiéramos comprender las dispensaciones. Primero tenemos que entender los pactos para poder entender las dispensaciones. Amén. Vamos a leer un pequeño versículo para abrir este tema en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Para abrir el tema de los pactos. Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De ahí podemos seguir leyendo todo lo que dice. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él dice que es un Dios fiel, es un Dios de pactos, que es un Dios de Dios, es el único Dios. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, acá hay una condición también. O sea, el que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Hasta 1000 generaciones. O sea, Dios cumple sus promesas y la palabra misma lo dice, ¿no? Pacto es eterno. Y usted recuerde que nunca el hombre puede pactar con Dios. Ese es un tema de instituto bíblico. Y pregunta de examen. ¿El hombre puede pactar con Dios? No. Siempre es Dios el que va a pactar con el hombre. Nosotros no podemos agarrar y pactar con Dios. Es Dios
el que busca al hombre y pacta con él. Amén. Sí, aparte los pactos ya están establecidos. No hay nuevos Amén. pactos. Es lo mismo que hablamos el otro día de lo que eran los profetas y lo que eran los apóstoles. Ya hay una regla establecida y no se puede romper eso, ¿no? Porque dicen, vamos a hacer un pacto con Dios. No, ya están los pactos hechos y Dios tiene que cumplir con esos pactos, y en algunos el hombre tenía que cumplir con la parte de él y en otras Dios cumplía, y en otras Dios, aunque el hombre no cumpliese, él los tenía que cumplir porque eran pactos sempiternos, ¿no? Y son pactos hacia el futuro. Entonces Dios, cuando ya estableció pactos hacia el futuro que hablaban de lo que es Cristo y la cruz, lo que es la redención del hombre, lo que es el arrebatamiento a la segunda venida, el reino milenial y después el reino eterno, ¿no? Entonces Dios no puede romper esos pactos. Entonces nosotros no podemos venir y decir, vamos a hacer un pacto de acá, y muchos se han agarrado de eso, ¿no? Y que dice, bueno, pacte con Dios. Venga a pactar con Dios, pase el altar a pactar con Dios. No, eso es antibíblico. Y usted tiene que entender que eso Dios no lo escucha. Y usted tiene que entender, también el otro día estaba hablando con mi esposa y con unos hermanos, dice, ¿qué pasa cuando las cosas son antibíblicas y se proclaman y se dice, hagamos esto en el nombre de Jehová? ¿Y sabe qué es eso, hermano? Eso termina siendo brujería. Termina siendo brujería. Todo aquello de que está fuera de lo que es la voluntad de Dios y que nosotros queramos tomar el lugar de Dios para hacer pactos y montones de cosas, eso termina siendo brujería. Y Dios es una abominación para Dios. Dios no lo va a escuchar, porque nadie puede entrar al reino de Dios y querer cambiar lo que Dios ya ha instituido, y Dios lo ha decretado. Porque el que decreta es Dios. Dios ha decretado algo y nadie puede venir si voy a romper este decreto y voy a hacer un decreto nuevo, decretemos esto, decretemos lo otro. No. Eso es malo, no sirve eso. Amén. ¿Qué significa pactos? Pacto significa acuerdo. Es un acuerdo entre dos o más personas, puede ser entre dos o puede ser más personas, ponerse de acuerdo, ¿no? Como siempre decimos, ponerse de acuerdo, eso se llamaría un pacto, ¿no? En las leyes también, ¿no? Dice, solamente Dios puede pactar con el hombre, como dijimos, eso usted recuérdelo, que solamente Dios, cuando usted vaya a un lugar y desde el púlpito le digan, pacte hoy vamos a pactar por la familia, vamos a pactar por la economía, vamos a pactar por la finanza. Fíjese que cuando terminan esos pactos, nunca va a ser que usted va a pactar para que usted lo oren, sino que van a pedir dinero. Cuando dice vamos a pactar, vamos a sembrar, vamos a pactar, vamos a hacer un nuevo pacto. No, ya no existe un nuevo pacto. Ya el pacto está el antiguo y el que estamos, no hay otro pacto, que fue el que Dios hizo dos pactos, el pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y no hay otra cosa. Y entonces, para que a usted, por eso el conocimiento es importante. Usted tiene que ser un maduro espiritualmente y un conocedor de las Escrituras para que usted sepa si algo es bíblico o no. Vamos a empezar a desarrollar, es una pequeña introducción, después vamos a ir directamente a los pactos, que son 8. Dice, claro, son 8, o sea, los dos pactos más importantes son los de la ley y la gracia, ¿cierto? Que están divididos, son pactos teológicos y pactos bíblicos. Entonces, dentro de eso, ¿no es cierto?, de los dos pactos principales, está lo que se llama, ¿no es cierto?, los pactos que Dios hizo con el hombre individualmente, y con su pueblo, con la nación, y eso que están divididos en 8 pactos. Amén. Que Dios hizo con el hombre. Y si la Biblia revela que Dios le ha placido establecer pactos con los hombres. 8 de estos pactos se hallan mencionados en las sagradas páginas y ellos incorporan los hechos más vitales en la relación que el hombre ha tenido con Dios a través de toda la historia de la raza humana. Cada pacto representa un propósito divino y la mayoría de ellos constituyen una absoluta predicción, tanto como una promesa inalterable del cumplimiento de todo lo que Dios ha determinado. Si llevamos nuestra consideración del tema hasta el tiempo cuando los pactos fueron hechos, descubrimos que ellos siempre anticiparon futuro y tenían el propósito de ser un mensaje de certidumbre para aquellos
a quienes el pacto era establecido. Los pactos se pueden dividir en dos categorías, pactos teológicos y pactos bíblicos, en esas dos categorías. Vamos a ir a pactos teológicos, dice. Se dice que con Adán se estableció un pacto de obra. ¿Por qué? La provisión del pacto era tal que si Adán obedecía a Dios, él sería guardado seguro en su estado espiritual y recibiría la vida eterna. Cuando Dios crea al hombre, el primer hombre en el huerto de Edén, lo creó perfecto. Y él había un pacto, hizo un pacto con el hombre, el cual el hombre no lo pudo cumplir. Se afirma que este pacto es sostenido por la advertencia concerniente al árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese pacto tenía una cláusula, podríamos decir, si hay algún abogado que nos está ahí escuchando, tenía una cláusula, tenía una condición ahí. Vamos a leer en Génesis 2:17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No? Amén, amén. Este era un pacto que era un pacto condicional. Claro. Era un pacto con condiciones, ¿no es cierto? Para acceder a las bendiciones de Dios habría que cumplir ciertos requisitos y ciertas condiciones. Amén. Se deduce que si Adán no hubiera comido del árbol, o Eva, porque Eva le dio a su esposo, no hubiese muerto, dice. Y como los santos ángeles hubiese sido conformado en su estado santo. Del momento que el hombre pecó, entró la muerte espiritual y luego la muerte física. Otro pacto sugerido es el pacto de la redención, en el cual se insinúa la enseñanza de que fue establecido un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo en relación a la salvación del hombre en la eternidad pasada. Es como que de antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya estaba con el Padre y ellos pactaron la salvación para la humanidad, la redención, que iba a ser necesario que hubiera un redentor. Dice, en este pacto el Hijo de Dios se comprometió en proveer la redención para la salvación de aquellos que creyeran, y Dios prometió aceptar su sacrificio. Este pacto tiene más sostenimiento en las Escrituras que el pacto de obra con Adán, en que la Biblia declara claramente que el plan de Dios para la salvación es eterno, para siempre, y que en aquel plan Cristo tenía que morir como un sacrificio por el pecado, y Dios tenía que aceptar aquel sacrificio como una base suficiente para salvar a aquellos que creyeran en Cristo. Una de las preguntas que había en el seminario, en el examen, hablaba de cuál fue cuándo se decidió, de que la humanidad iba a tener que tener un redentor. Entonces la mayoría de los hermanos contestaban, bueno, en el momento que Adán pecó, ¿no? En el momento que ellos fueron echados del huerto, en ese momento. No, en realidad ya Dios lo había planificado de antes de la fundación del mundo, cuando con Cristo decidieron que tenía que haber un redentor, porque ya Dios sabía todo, hermano. Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero aún así tenía libre albedrío y le dio la oportunidad. Dice, de acuerdo a Efesios 1:4, dice así, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que nosotros fuimos, escogidos antes de la fundación del mundo, o predestinados para que seamos santos y sin mancha. No es que Él nos creó ya con pecado, Él nos creó al hombre perfecto. El hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, el hombre iba a tener eternidad. Dios puso eternidad en su corazón, por eso que hay eternidad en nuestro corazón aún, a pesar de que somos pecadores, está el concepto de la eternidad en nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice, en Efesios 1:11 dice, también en referencia a nuestra posición en Cristo se declara en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este texto también es medio cuestionable con el tema de la predestinación,
cuando a veces hay teólogos que, bueno, que tratan estos temas, a ver si nosotros fuimos predestinados, si la salvación se pierde, si no se pierde, si la salvación una vez que salvo, siempre salvo. Bueno, acá están los calvinistas, ¿no? Todos los arminianos ahí en debate, ¿no? Otros hermanos de la fe también, que tienen distintas posturas con respecto a la salvación, si se pierde, no se pierde, ¿no? Y te usan estos textos también, ¿no? De estas y de otras escrituras está claro que el propósito de Dios para la salvación es eterno. Se sugiere que un pacto formal fue acordado entre Dios el Padre y Dios el Hijo, del hecho de que el propósito de Dios es también una promesa. Ha hecho Dios una promesa. Dice, aún otra tentativa es el contemplar el eterno propósito de Dios en la salvación como un pacto de gracia. También podemos llamarlo así, el pacto de gracia. Dice, en este punto de vista, Cristo es contemplado como el mediador del pacto y el representante de aquellos quienes ponen su confianza en Él. Dice, el pacto de la redención y el pacto de gracia, en consecuencia, tienen algunas bases escriturales y son más aceptables para la mayoría de los estudiosos de la Biblia que el concepto del pacto de obras, el cual no tiene base escritural. Sin embargo, se ha levantado el problema de que aquellos que son adeptos a estos pactos teológicos siempre hacen del plan de Dios para la salvación su propósito primordial en la historia humana. Mientras que es verdad que el plan de Dios para la salvación es un aspecto importante de su propósito eterno, no es la totalidad del plan de Dios. Un mejor punto de vista es que el plan de Dios para la historia es revelar su gloria. Amén. Y Él, Dios, no hace esto solamente salvando a los hombres, sino que también por medio del cumplimiento de sus propósitos y revelándose a sí mismo a través de sus tratos con Israel, con la iglesia y con las naciones. Usted recuerde siempre que hay 3 tipos de pueblos, o 3 tipos de personas. Está Israel, está la iglesia, que somos nosotros, el pueblo gentil, y están las naciones, el resto de las naciones, y que están los paganos, ¿no es cierto? Los que no pertenecen ni a la iglesia ni al pueblo de Dios. Son 3 grupos. Siempre hay 3 tipos de seres humanos. Y lo bueno es poder ir sacando del grupo de las naciones siempre y acercándolos a Cristo. Claro, ¿no? Para que sean pueblo de Dios también. Exacto. Nosotros fuimos adoptados, nosotros fuimos injertados, fuimos adoptados a la promesa sobre Israel, pero a nosotros tenemos que predicarle la palabra también al resto de las naciones que no pertenecen ni a Israel ni a la iglesia momentáneamente, pero hay promesa de salvación para todos ellos también. De acuerdo a ello, dice, es preferible contemplar la historia a través de 8 pactos bíblicos, los cuales revelan los propósitos esenciales de Dios a lo largo de la historia de la humanidad y que incluye el plan de Dios para la salvación. Dice, están aquellos que enfatizan los pactos teológicos son llamados teólogos de los pactos, mientras que por el contrario, aquellos que enfatizan los pactos bíblicos son llamados dispensacionalistas. Es una palabra media larga para decirla, no va a ser pregunta de examen, pero es una palabra bastante larga para decirla, ¿no? Porque los pactos bíblicos revelan las distinciones en las varias etapas en la historia humana, las cuales están manifiestas en las dispensaciones. ¿Querés ir explicando algo vos? Sí, también. Pactos bíblicos. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en 2 clases, acuérdense. Ahí viene. Aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quien va dirigido el pacto. ¿Se entiende? El pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios está supeditada a lo que el hombre va a hacer. Dice, es en respuesta a algo que el hombre tiene que hacer, algo que el hombre tiene que cumplir. Claro. Es bajo una condición, ¿no es cierto? Si el hombre no cumple, Dios no está obligado a cumplir con su pacto. Medio parecido a las leyes, ¿no es cierto? Por eso decía si había algún abogado, porque medio parecido a las leyes, ¿no? Si el hombre falla y no cumple, vamos a poner la libertad condicional, falla y a veces o tiene una libertad restringida, si el hombre no cumple y se escapa, el delincuente vuelve a la cárcel otra vez. O sea, Dios en este caso tiene que tomar medidas, ¿no es cierto? Esto es más o menos así, ¿no? Para compararlo con las leyes de la tierra también, ¿no? Claro, el pacto condicional
¿no es cierto?, lo que hace es garantizar que Dios va a hacer su parte, Claro. con Sí absoluta o sí. certeza. No hay... Dios va a cumplir su parte cuando se satisfacen los requisitos humanos. Claro, se cumple, O sea, se claro. obedece, digamos, ¿no? Pero si el hombre cumple. fracasa, dice, Dios no está obligado a cumplir con su parte. Adán y Eva. Ese es un pacto condicional. Porque ellos fueron criados de una manera y ellos sabían cómo se tenían que manejar y ellos sabían que podían comer de todo menos de ese fruto. Había una condición. Había una condición. Podían comer y se habían enseñoreado de los animales, les ponían nombre, ellos tenían todo para vivir felizmente ahí, pero ellos fallaron. Ellos pecaron, pecó Eva, fue tentada, tentó a su esposo, ¿no es cierto? Y así comenzó la caída del hombre hasta el día de hoy. Entonces, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, comienzan a morir espiritualmente y más adelante murieron físicamente. O sea que la muerte física también les sobrevino a partir de ese momento, a partir del primer pecado del hombre en el huerto del Edén. El ser humano iba a tener que morir físicamente, iba a tener que trabajar la tierra para poder comer, iba a tener que trabajar con el sudor de su frente y muchas cosas más que después las vamos a ir viendo también. Ya el hombre había pecado, entonces no pudo mantener, el Señor tuvo que disciplinarlos, ¿no? A ellos. Amén. Dice, un pacto ahora incondicional es una declaración de cierto propósito de Dios y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Dice, un pacto incondicional se distingue de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y de la soberanía de Dios. O sea que no es que depende si el hombre cumple o no. O sea, aunque el hombre fuese infiel, aunque el hombre pecare, que lo ha hecho durante toda la historia, aunque el hombre no cumpliese, Dios va a cumplir con ese pacto igual. Es un pacto incondicional. No quiere decir de que, que se tome de una forma de que, bueno, entonces yo hago todo lo que yo quiero, total, Dios tiene... No, Dios va a cumplir lo que ya estableció en la palabra, y al ser un pacto incondicional, no importa que usted no cumpla, Dios va a cumplir en la historia de la humanidad lo que Él ya estableció. A diferencia del pacto condicional, que si el hombre fallaba, Dios se podía retratar, decir, listo, ahora no te bendigo. Claro, lo puede cumplir con nosotros o con otros, pero lo va a cumplir igual. Claro, o sea que si usted no cumple su parte, ¿no es cierto?, Dios va a hacer la suya, aunque usted no la cumpla. Pero eso no quiere decir de que usted, ¿no es cierto?, va a seguir siendo, bendecido. No, porque Dios no es para pasar por encima. O sea, Dios es santo y Él quiere la bendición para su pueblo. Pero necesita, ¿no es cierto?, de que usted entienda su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice, lo que yo establecí como pacto incondicional, yo lo voy a llevar adelante. No importa si vos fallás. Pero no quiere decir de que Él te va a llevar a la rastra a salvarte. No es cierto, porque depende también, ¿no es cierto?, de cómo nosotros nos comportemos. Si no tiene que ver lo que es el perder la salvación. Usted no va a perder la salvación, pero se va a perder montones de bendiciones que usted podía acceder. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir con su palabra. Amén. Como decía Deuteronomio 7:9, ¿no? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Acá hay una condición. Él cumple sus promesas a los que guardan sus mandamientos. Y bueno, vamos a ir al primer pacto, el pacto edénico. Si usted está tomando nota ahí, quiere tomar nota, o después me puede mandar un correo y nosotros se lo podemos mandar, el estudio no hay problema, un correo electrónico, puede tomar nota, puede anotar los textos bíblicos. El pacto edénico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, en Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que el Señor les dio toda la autoridad, les dio a ellos, ¿no es cierto?, todas estas cosas, y le dijo: haced esto, haced lo otro, hacedlo acá, ¿no es cierto? Pero vemos que él antes le había dicho, ¿no es cierto?, de que de todo el árbol del huerto podían comer, que está en el verso 2. En capítulo 2, versos 16 y 17, claro, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que esa fue la condición, ese fue un pacto condicional. O sea, Dios le dijo: mire, te doy esto, te doy los peces, te doy toda árbol, toda planta, serás el Señor de los peces, Señor de las aves, tú vas a manejar todo, ¿no es cierto? Todo muy lindo. Pero le dijo el Señor, dice, algo había que cumplir. Dependía de la fidelidad de Adán. Entonces eso se ya era un pacto ahí el pacto condicional. Claro. Dice, esto fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y bendición, o la muerte y la maldición, dependían de la fidelidad de Adán. Amén. Si Adán cumplía, Dios cumplía con lo establecido ya en el pacto. El pacto edénico incluía el dar a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por haber fracasado Adán y Eva al comer de la fruta prohibida, fue impuesta la pena de muerte para la desobediencia. Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron nacer de nuevo para poder ser salvos. Más tarde también murieron físicamente. Su pecado hundió a toda la raza humana en un molde de pecado y muerte. Todos los que vinimos hasta el día de hoy somos pecadores y necesitamos redención. Hemos necesitado redención. Desde Adán para aquí, del momento que Adán fue sacado del huerto del Edén, todos sus hijos, su generación, su descendencia, pasaron lo mismo. Eran pecadores, se tenían que arrepentir, tenían que tenían que cumplir la ley de Jehová, tenían que, después más adelante cuando vinieron los sacrificios, sacrificar, hasta el momento de la obra de la cruz, donde todos fuimos redimidos, para atrás, para el Antiguo Testamento, y para adelante, hacia el futuro, todos fuimos redimidos en la cruz del Calvario. Amén. Adán y Eva desobedecieron, claro. Sí, desobedecieron, y por eso es que Dios tuvo que ejecutar la orden, porque era un pacto condicional. O sea, Dios no podía volverse a lo que había dicho. Él dicho: si ustedes hacen esto, van a morir, no lo hagan. Pero sabemos de que el diablo siempre está ahí buscando arruinar la creación de Dios, porque el diablo lo que quiere es eso, arruinar la creación de Dios y dejar mal parado a Dios, ¿no es cierto? O sea, mira lo que están haciendo tus hijos, mira, tú le diste todo, le diste un huerto, le diste que sea el Señor de los animales, de las aves, que maneje todo. Sin embargo, ellos desobedecieron a una simple orden, ¿no? Tremendo, ¿no? Y además de que podíamos decir, ¿cómo esto fue de repente? Eva fue tentada por la serpiente, por Satanás. ¿Cómo fue esto? No, se cree que puede haber pasado mucho tiempo en que ellos estaban ahí ya, establecidos. Esto no fue de un día para otro. ¿Cómo hace el enemigo? El enemigo va, porque dice que la serpiente aparentemente se había hecho amiga de Eva, ¿no es cierto? Conversaban, porque era un animal también que estaba en el huerto y conversaba con Eva. Y esto es como hace el enemigo a veces, ¿no? Que es muy sutil y va de a poco. Esto no es que de golpe te tentó y de golpe pecaste, no, porque el pecado lleva un tiempo, hermano. El pecado es un proceso. Entra por la vista, primeramente,
se maquina ahí en la maquinaria que tenemos acá arriba y luego da luz, baja el corazón y da luz la muerte, ¿no? Y así entró el primer pecado, ¿no? A través de primero con Eva y luego Eva tentó a su esposo, ¿eh? Su esposo le podía haber rechazado también, ¿no? Podía haber dicho que no. Por eso muchos maridos dicen, la mujer que me diste, ¿eh? ¿A cuántos habremos escuchado eso, no? A veces en las predicaciones como chiste, la mujer que me diste, ¿no? Bueno, ahí está la excusa de los seres humanos, siempre echándole la culpa al que tenemos al lado, ¿no? Bueno, un chistecito ahí para ablandar un poco el tema. Sabemos de que Adán tenía todas las posibilidades, ¿no es cierto? Igual que nosotros. Claro. La naturaleza de pecado alcanza hasta hoy a todos aquellos que no tienen a Cristo. Aquellos que no tienen a Cristo están alcanzados por la naturaleza del pecado. Por eso es que Cristo es conocido como el postrer Adán. El postrer Adán, donde Dios vino a restablecer el orden de aquellos que habían sido manchados por este pecado original, el pecado allí del principio. Y lo único es que muchas veces no se enseña. Por eso es que a veces uno se tiene que tomar, a veces uno quisiera hacer todo rápido, pero no se enseña detenidamente la verdad de todo, y a veces la gente, los hermanos, no alcanzan a comprender el daño que hizo Satanás allí. ¿Por qué? Porque el daño que hace Satanás al contaminar algo tan precioso como era la creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios los hizo, imagen y semejanza, y yo creo de que en ese tiempo el hombre pierde la imagen y semejanza de Dios, la pierde, y en ese mismo momento, al ser contaminado, es como una gangrena, ¿vio? Si usted se le están encangrenando un dedo y usted no se lo corta, va a terminar de engangrenar todo el cuerpo y se va a terminar muriendo. A Adán le pasó eso. Por eso que creemos de que no fue la primera visita donde Eva fue contaminada, sino de que la serpiente usada por Satanás, no quiere decir que en ese momento la serpiente era Satanás, sino que fue un animal usado por Satanás, y se cree de que era un animal hermoso, que caminaba tal vez erguido, que tenía contacto, porque Adán podía hablar con los animales, ¿no es cierto? Podía tener contacto con él, y se cree de que puede haber sido un animal muy lindo, muy hermoso, de buen parecer, y por eso es de que Satanás lo usó. A veces las cosas que vienen muy adornadas y que son muy bonitas a veces pueden ser peligrosas, porque pueden ser herramientas del diablo, y por eso que Dios lo condena. Por eso que creemos de que la serpiente caminaba, porque lo condena a arrastrarse, arrastrar sobre tu pecho. Esa es la maldición para la serpiente por haber dejado usarse por Satanás. Amén, amén. Ese fue entonces el primer pacto, si usted está tomando nota. El pacto edénico fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre en el huerto. Ahora viene el pacto número 2, el pacto adámico fue hecho con el hombre, pero luego de la caída, o sea, post caída. Este es el segundo pacto en Génesis 3, 16 al 19. Amén. Y fíjense que aquí, cuando hablamos de esto, cuando Dios dice que hablaba también que los pactos eran también a futuro, y hablaba de lo que era la eternidad y lo que era la proyección hacia Cristo, ¿no? Porque en el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás, dice, en el calcañar, ¿no es cierto? Está hablando a la serpiente, ¿no? Tipología de Satanás, que cuando el Señor termine su obra, será aplastada, Satanás será aplastado, la serpiente será aplastada. Es una profecía que habla de Amén. Cristo. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días
de tu vida. Ese es el castigo, ¿no? Ese fue, digamos, la consecuencia de pecar, ¿no? El pecado, el resultado del pecado es muerte, ¿eh? Entonces, eso es lo que dice Génesis 3, 16 al 19. Este es el segundo pacto. El segundo pacto, el pacto adámico, que fue hecho con el hombre después de la caída, ¿no? Este es un pacto incondicional, en el que Dios declara al hombre lo que será su porción en la vida por causa de su pecado, o sea, las consecuencias del pecado. Aquí no hay lugar para ninguna apelación, también le hablamos a los abogados. Acá no se puede apelar, porque ya el juez dictaminó, ni se implica responsabilidad alguna de parte del hombre. Acá el hombre pecó, viene el castigo, viene la consecuencia. Eso es un pacto incondicional. Dice, como un todo, el pacto provee importantes rasgos, los cuales condicionan la vida humana desde este punto en adelante. Incluido en este pacto está el hecho de que la serpiente usada por Satanás es maldita. Eso es lo que hablábamos recién. Claro, cae la maldición sobre la serpiente, ¿no es cierto? Ese es punto número 1. Punto número 2, se da la promesa del Redentor. Esta profecía del calcañar habla de un Redentor, la cual es luego cumplida en Cristo. Punto número 3, se detalla el lugar de la mujer en cuanto a estar sujeta a una concepción múltiple, al dolor y la pena en la maternidad y en cuanto a la posición del hombre como cabeza. Tema controversial a veces, ¿no? Que para muchos no se entiende, ¿no? Por qué el hombre fue cabeza y por qué la mujer es la ayuda idónea, ¿no? Bueno, acá son las consecuencias, tal vez iban a estar los dos a la par, ¿no? Porque el Señor creó a Eva de una costilla, ¿no? De un costado, ¿no? Para que estuvieran a la par, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Y acá se empieza a diferenciar cuál va a ser la consecuencia de cada uno. Entonces, a partir de ese momento, el hombre debería en lo sucesivo ganar el pan con el sudor de su frente. O sea, iba a tener que trabajar, hermano, como tenemos que trabajar nosotros hasta el día de hoy. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Acá no hay, esto es incondicional, esto no es si quiero o no quiero, no. El que no trabaja, no come, dice la palabra. Y acá está la confirmación. La vida del hombre sería dolorosa y con la muerte por final. O sea, entró la muerte física. El hombre ya no iba a vivir para siempre, sino que iba a tener un periodo, hasta el día de hoy, eso se viene cumpliendo, donde todos nos vamos a morir físicamente. Y este pacto incondicional lo que hace es de que por más de que el hombre ya quisiese cumplir con montones de cosas, Dios ya había dictaminado, o sea, no había una condición, no es que dice el hombre, bueno, ahora me voy a portar bien para que tú me bendigas. No, Dios ya estableció, ya lo estableció a futuro, ¿no es cierto?, hasta Cristo, de que el hombre, ¿no es cierto?, ya moriría físicamente también, había muerto espiritualmente y ahora iba a morir físicamente, y ya la diferencia era de que la tierra le iba a producir espino y ya ahí iba a haber un rechazo aún de la fauna sobre el hombre. El hombre ya había perdido el poder sobre los animales, sobre los peces, sobre todo, ya había perdido todo, al pecar ya había perdido. Entonces Dios le pone en este pacto, ¿no es cierto?, al ser incondicional, el hombre no podía reclamar nada, porque Dios iba a cumplir con el propósito que ya había establecido, porque el hombre había fallado. Amén, no había apelación, como decíamos, Así que digamos que esta parte, digamos, de la vida física del hombre todavía se está cumpliendo porque el hombre sigue muriendo físicamente, ¿no? En esa parte estamos viviendo bajo el pacto adámico en ese sentido, ¿no? De la muerte física, ¿no? Dice, punto número 3, tercer pacto, el pacto de Noé fue hecho con Noé y sus hijos, el pacto de Noé, Génesis 9, del 1 al 18, vamos a leer, Tercer pacto estamos viendo. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Dice, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre,
no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente sobre vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Es lo que nosotros vemos cuando está a veces lloviendo o por llover el arco iris, ¿no es cierto? Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esto desestima cualquier creencia o doctrina que hable de una inundación más en todo el mundo para juicio de los hombres. Eso está bien. Amén. Este pacto también es incondicional. Dice, este pacto, mientras que repite algunos de los rasgos del pacto adámico, introduce un nuevo principio de gobierno humano como un medio de frenar o parar el pecado. Usted imagínese que la tierra en ese momento se había llenado de violencia, de pecado, de asesinato. Después de lo de Caín y Abel, el hombre se comenzó a degradar, la raza humana se comenzó a degradar. En el momento que llegó el pacto de Noé y su familia, la tierra estaba como, esa tierra estaba como Sodoma y Gomorra. El hombre había prevaricado, el hombre adoraba a otros dioses, eran paganos, no querían saber nada, no querían volverse de sus malos caminos, nada. Entonces dice, como el pacto adámico, este fue incondicional y revelaba el propósito de Dios para la generación subsiguiente a Noé. Las provisiones del pacto incluían el establecimiento del principio del gobierno humano. Es como comenzó a haber principios de un gobierno, el gobierno humano, en el que se instituyó la pena capital para aquellos que tomaran la vida de otro hombre. Aquí donde se instituye el castigo para los homicidas, para la vida del hombre. Fue reafirmado el orden normal de la naturaleza. Y al hombre le fue permitido comer carne fresca de animales. Eso lo pueden ver en Génesis 9, 3 y 4, en lugar de vivir solamente de vegetales, como parece haberlo hecho antes del diluvio. ¿Cuál fue el primer sacrificio, de animal que Dios hizo? Usted recuerde que fue en el huerto, cuando Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir los cuerpos de Adán y Eva, tuvo que cubrir sus cuerpos, con piel, y tuvo que sacrificar un animalito. Ese fue el primer sacrificio ahí en el huerto del Edén. Dice, el pacto con Noé incluía la profecía concerniente a los descendientes de sus 3 hijos. Y designaba a Sem como el único de quien vendría la línea divina que seguiría hasta que el Mesías viniera. Sobre la línea de Sem, uno de los hijos. Dice. Así como el pacto adámico introdujo la dispensación de la conciencia, así el pacto con Noé introdujo la dispensación del gobierno humano.
del gobierno humano. Y la señal del pacto, lo que decíamos del arco iris, cuando uno ve un arco iris siempre se acuerda de este pacto, ¿no? Del diluvio, en el cual Dios prometió que nunca más iba a pasar la tierra por ahí. Hacer un pacto incondicional también lo que hace es de que no depende del hombre, sino depende de Dios. Y lo que Dios ya había establecido, Él lo iba a cumplir. No era que si el hombre cumplía o no, Dios tenía que dar ciertas ordenanzas, sino de que aunque el hombre hiciera lo que hiciera, ya Dios había establecido lo que iba a suceder, y era, ¿no es cierto?, que hablaba de lo que era la descendencia, no que iba a llegar hasta el Mesías. Claro. Él ya había establecido eso, y eso se iba a cumplir en este pacto, que es un pacto incondicional también. Usted imagínese que toda esa gente que vivía ahí, alrededor de Noé y su familia, se les fue, Noé les avisó que se tenían que arrepentir, que se tenían que volver. Bueno, no quisieron, y hasta lo último, mientras que él construyó ese arca, y que le llevó años construirla, tuvieron la oportunidad de esa generación de volverse a Dios, y no lo quisieron hacer. Por eso que Dios salvó solamente a Noé y a la familia. Vamos a ir al pacto número 4, el pacto abrahámico de Abraham. Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Este pacto tiene muchas revelaciones de parte de Dios y cumple muchas promesas. Dice, fueron dadas promesas a Abraham de que él tendría gran descendencia. Dice que tendría mucha bendición personal, que su nombre sería grande y que él personalmente sería una bendición. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y realmente eso se cumplió. Nosotros somos la descendencia de Abraham, somos la promesa, claro. La bendición de Abraham de que él iba a ser una gran nación y padre de multitudes, de muchas naciones. Nosotros somos parte de esa promesa que Abraham no pudo ver, pero hoy nosotros somos parte de esa promesa. Claro, dice, a través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. Eso está en Génesis 12:2. Dice, en el propósito de Dios, esto tiene referencia primeramente a Israel y a los descendientes de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel. A esta nación le fue dada la promesa de la tierra. Y una tercera área principal del pacto fue la promesa de que por medio de Abraham vendría bendición al mundo entero, de las cuales nosotros también somos parte, llega hasta el día de hoy. Génesis 12:3. Esto tendría su cumplimiento en que Israel sería el canal especial de la revelación divina de Dios, la fuente de los profetas, quienes revelarían a Dios y proveerían de la escritura a los escritores humanos. En forma suprema, la bendición a las naciones sería provista a través de Jesucristo, quien sería un descendiente de Abraham. Amén. Dada la relación especial de Israel con Dios, Dios pronunció una solemne maldición sobre aquellos que maldijeran a Israel y una bendición sobre aquellos a quienes bendijeran a Israel. Génesis 12:3. Claro, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. El pacto con Abraham, como el adámico y el de Noé, son incondicionales, estos tres pactos. A pesar de los muchos fracasos de Israel en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo y encauzó la escritura de los textos sagrados, y finalmente nació Cristo. Vivió y murió y se levantó resucitando exactamente como la palabra de Dios ya lo había anticipado. No necesitó de que el hombre cumpliera con su parte y para que se cumpliera la promesa de Cristo, ¿no es cierto? Claro. No había una condición. Bueno, entonces si el hombre se corría de la voluntad de Dios, Dios iba a cortar lo que era la promesa que le había hecho Abraham. No. Al ser incondicional, no importaba lo que el hombre hiciera, Dios iba a cumplir, y cumplió
con la promesa que él había hecho. A pesar del ser humano, ¿no es cierto? Ese sería el pacto número 5, el pacto mosaico. Fue dado a través de Moisés para los hijos de Israel mientras que estaban viajando desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 40 años. Éxodo 21, vamos a leer, o 31, 18. Éxodo 21. 21, bien. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Amén, amén. Dice, Dios le da a Moisés la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. En el desierto le da los mandamientos, ¿no? La ley. Los aproximadamente 600 mandamientos específicos están clasificados en 3 divisiones principales. Número 1, los mandamientos, conteniendo la voluntad expresada de Dios. Éxodo 21 al 26. Número 2, los juicios, relacionados a la vida social y cívica de Israel. Éxodo 21:1. Número 3, las ordenanzas. Éxodo 24:12. Fíjense, ¿no? Para aquellos que creen que todavía la obra de la cruz no es suficiente, estamos hablando de aquellos que todavía tienen pensamientos judaizantes, pensamientos judaizantes y que quieren arrastrar cosas de la ley y traerlas a este tiempo, trasladarlas a este tiempo. Por eso que a veces nosotros nos enojamos con la parte judaizante, no con los judíos mesiánicos, sino con los judaizantes, que son gentiles que se quieren judaizar o piensan de que hablando en hebreo o diciendo Shaeb, diciendo Yeshua y diciendo, no sé, ¿cómo se llama? Otros nombres, piensan de que hablando en hebreo, diciendo alguna frase en hebreo o poniéndose el talit, poniéndose el manto y teniendo algunos de los utensilios hebraicos en el púlpito, que van a ser más espirituales. No, porque eso no es para nosotros, nosotros somos gentiles. Entonces, si quieren hacer eso, tienen que cumplir con ¿cuánto? ¿Más 600, de cuánto? 600 mandamientos 600 mandamientos específicos. Yo no sé si los podrán cumplir. O sea que si no los están cumpliendo, ¿no es cierto? Cuando habla en Gálatas, ¿no es cierto? En Gálatas 3:10 creo que es cuando habla, ¿no? De aquel que no cumple, que cumple con todo, pero deja a uno sin cumplir, se hace responsable de todos. O sea, de que 600 mandamientos. ¿Alguien quiere volver realmente a los rudimentos antiguos? Volver a la ley, a tratar de cumplir los mandamientos para que Dios bendiga. Pero sin embargo ellos no se dan cuenta de que ¿no es cierto?, que era un pacto condicional. O sea, había condiciones para cumplir. O sea, vos no podés trasladar cosas de ese tiempo a este tiempo. Nosotros ahora estamos viviendo en un pacto incondicional, entonces no podés trasladar lo que es con una condición. O sea, tenés que cumplir todo lo que dice la ley. Ejemplo, el diezmo. Clarito, viene justo el diezmo, que era una ordenanza para los judíos, que dice Malaquías: robará el hombre a Dios, ustedes, toda la nación de Israel, me han robado. ¿A quién le está hablando ahí? No está hablando a la iglesia de Jesucristo, a los gentiles, no, está hablando al pueblo judío. A la nación. Entonces, si nosotros queremos llevar el diezmo, o damos el diezmo, también vamos a tener que guardar el sábado, vamos a tener que circuncidar, vamos a tener que cumplir los 600 mandamientos que hay. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir yo voy a cumplir con este y voy a dejar este otro. No. El que no cumple toda la ley se hace responsable. Y es pecador, porque no cumple toda la ley. Por eso que es necesario, aunque a veces, yo sé que estas son las materias que se dicen materias plomo, ¿no? Materias pesadas. ¿Por qué? Porque son pesadas de entender, pero son necesarias. Muy importante. ¿Para qué? Para que usted aprenda y entienda que usted no puede tomar cualquier parte de la Biblia como a usted se le antoja y querer aplicarla a este tiempo. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir. Usted solamente tiene que cumplir con 600 mandamientos si usted quiere que 613 realmente... dice que son. Claro, si usted quiere
cumplir, o sea, tiene que cumplir con todo, no con lo que a usted le parece o se le antoja. Por eso es que es necesario de entender y conocer los pactos. ¿Por qué? Y la Porque dispensación, claro, porque en un pacto condicional usted se está metiendo donde Dios no lo llamó. ¿Por qué? Porque usted hoy vive en un pacto incondicional, donde Dios, si usted fallara, Dios va a cumplir igual. Sin embargo, en el pacto condicional era necesario cumplir con ciertos requisitos para que Dios bendijera. Nosotros ya hemos sido bendición, con toda bendición del reino, con toda bendición espiritual, por Cristo. Amén, amén, amén. Así que la ley mosaica entonces era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios le bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios le maldeciría y le disciplinaría. Esto es destacado especialmente en Deuteronomio 28. O sea que no es que está hablando solamente, si usted no cumple, Dios no lo va a bendecir. No, no, no. O sea, si usted no lo cumple, no solamente no lo va a bendecir, dice, Dios lo va a maldecir. O sea, la maldición de Dios iba a caer. ¿Por qué? Porque realmente a usted, al no cumplir con un precepto, con un mandamiento, con un estatuto de Dios, usted lo que está haciendo es una actitud de rebeldía y se está negando a cumplir con lo que Dios ha establecido porque hay una condición. Entonces Dios dijo, no, no, si vos no cumplís con esto, todas estas maldiciones te alcanzarán. Si vos cumplís, Deuteronomio 28 habla de eso, estas bendiciones te alcanzarán a todo lo que... Claro, si cumplieres con esto, si cumplieres con lo otro, si cumplieres con eso, ¿me entiendes? Con respecto a las ordenanzas, el diezmo era una ordenanza, no era un mandamiento, y era para los que no tenían heredad, para la tribu de Leví, ni siquiera era para los sacerdotes. O sea, y es más, había varios diezmos en esa época, hasta el 23% había, y era una vez al año, o sea, eran granos, o sea, hay un montón de cosas que sí. Podemos decir que el diezmo en este momento no es, digamos, no lo podemos dar como ley, sino el diezmo, si la persona lo quiere dar, lo puede dar, pero nosotros se lo tenemos que enseñar que no es obligación dar el diezmo, hoy solamente ofrendas voluntarias. Y acá tiene que ver las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel para ellos en ese tiempo. Es más, hoy actualmente los judíos tampoco diezman porque no hay un sacerdote. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Seguimos exigiendo el diezmo, seguimos imponiendo yugo sobre las cabezas de los hermanos. Pero ¿por qué? ¿Ve por qué le digo que es muy importante entender los pactos y las dispensaciones? Por esto. Porque esto es lo que al escudriñar la Escritura y entender el texto bíblico sale. Y tenemos que poner ejemplos para que usted lo pueda entender. Usted no puede sacar algo del Viejo Testamento, de un pacto condicional, y trasladarlo porque a usted le conviene, ¿no? Entonces, porque a usted le conviene, yo voy a pedir esto. Acuérdense que cuando Malaquías, el profeta Malaquías, le habló al pueblo, el pueblo estaba en total apostasía, se había apartado de Dios, había montones de problemas, y el profeta Malaquías necesitaba aclarar las cosas, y recordársela. Y fue duro, porque Dios le dijo, toda la nación me ha robado. Y en eso implicaba de que el pueblo levita estaba sufriendo ese robo. ¿Por qué? Porque el pueblo levita, los descendientes de Leví, ellos vivían de lo que los demás tribus le daban. ¿Me entiende? Y no era dinero. Había dinero porque usted podía ir al templo y había distintas recipientes para distintos tipos de ofrendas. Eran ofrendas para el templo, ofrenda para la viuda, ofrenda para esto, ofrenda para lo otro, montones de ofrendas había si usted quería dar dinero. Pero lo que hablaba del diezmo era el alimento, era la semilla, era el ganado, era el mosto, no sé, montones de cosas que eran para que pudiera subsistir el levita. Pero no lo podemos trasladar a este tiempo. Por eso a mí a veces me enoja esto, y a veces no entiendo a las personas que usted le explica y usted le dice, mire, esto, hermano, esto es otra dispensación, esto es otro pacto. Nosotros no entramos en ese pacto. Usted
No, pero yo tengo que dar el diezmo porque si no Dios me va a maldecir. Dice, porque a mí las cosas me están yendo mal, porque yo le están yendo mal porque está cumpliendo con parte de la ley y no en su totalidad. ¿Me entiende? Porque embargo el Señor dice, así como dispusiste en tu corazón. Él no está diciendo, así como dispusiste en la ley establecida, tenés que dar. No, como dispusiste en tu corazón. Claro que tenemos que dar. Claro que hay que dar. Claro, porque en realidad todo es de Dios. Estamos viendo en la época de la gracia, en la etapa de la gracia, donde todo es de Dios, más que antes todavía. Usted le puede dar el 10, el 20, el 50, el 100% al Señor. Eso es algo entre usted y Dios, pero es voluntario. No hay una ley, no hay un libro, donde un registro donde fuera legal el tema del diezmo o imponer, y ni siquiera decir que porque usted no da el diezmo, usted no va a ser salvo. Dios mío, hermano, Dios mío. Hay de eso también. Antibíblico totalmente, y muchos lo dicen, que si usted no diezma, le está robando a Dios y Dios lo va a maldecir. Es antibíblico completamente, hermano. Hoy solamente ofrendas voluntarias. El apóstol Pablo no dijo en ninguna de sus cartas ni habló del diezmo, solamente ofrendas voluntarias. Ni siquiera esa obligación voluntaria, porque esto es por amor. El evangelio es un evangelio de amor. Sí tenemos que colaborar, claro que tenemos que colaborar, tenemos que ayudar con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, con alimento, ayudar al huérfano, a la viuda, claro que sí. Como hermano. La viuda de Sarepta. Amén. Y que hoy vemos de que muchos usan un versículo ahí, ¿no? Dame a mí primero. Muchos siervos dicen, dame a mí primero, y como buscando una bendición especial para que Dios te pueda multiplicar las cosas. Dame a mí primero. Totalmente sacado de contexto, totalmente errado. Tampoco no era un pacto nuestro y no era una dispensación nuestra. Esa es la mala interpretación bíblica, sacada de lugar. ¿Para qué? Para beneficio de algunos. De algunos sinvergüenzas y ladrones, porque lo que hacen es eso. Pues si dijera, bueno, que le van a sacar el dinero al pueblo y lo van a distribuir, van a fundar escuelas, van a fundar universidades y van a hacer, no sé, lugares donde la gente se pueda atender gratis en la salud, los hermanos puedan tener una obra social, que puedan tener acceso a montones de cosas. Si fuera, sería valorable, aunque estaría fuera también de lo que es el mandato divino, pero sería loable. Pero hacerlo para enriquecerse una persona sola, o un grupo, o una familia sola, que la familia pastoral pueda, los hijos concurrir a las mejores escuelas del país, a los mejores lugares, acceder a las mejores cosas, no está bien. Eso no está bien, hermano, no está nada bien. Tiene que escudriñar las escrituras. Llegamos hasta el pacto número 5, nos faltan 2, no los podemos terminar por el tema 3 nos faltan. Lo daremos el jueves. El jueves vamos a terminar lo de los pactos, tal vez comencemos ya las dispensaciones, pero en las dispensaciones usted va a entender aún más esto, lo que nosotros le queremos transmitir, a dónde estamos, cómo tenemos que posicionarnos, cuál es nuestra identidad, en qué tiempo estamos viviendo, cómo entender las escrituras, cómo entender las dispensaciones para no cometer errores o horrores doctrinales. Así que ojalá le haya sido de bendición esta parte. Vamos a seguir, enseñándoles, porque nosotros también aprendemos también, porque siempre hay algo nuevo para aprender. Estos son temas puntuales que no todos los siervos lo quieren enseñar. ¿Por qué? Porque son acusaciones en contra de su conciencia, ¿me entiende? Porque si esto lo enseñan aquellos que sacan parte de la ley para su propio beneficio, quedarían expuestos. Entonces, este tipo de enseñanza no la va a encontrar en todas las iglesias, lamentablemente. Y no va a encontrar que le puedan aclarar a usted lo que es la verdad. ¿Para qué? Para que usted viva en libertad. Acuérdense, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Usted tiene que acceder a este conocimiento. ¿Para qué? Para que no pueda ser engañado nunca más. Tal vez usted fue engañado y fue estafado y se frustró y se apartó del evangelio
por esta manga de sátrapas y por muchos sinvergüenza que han estropeado su vida, han estropeado su matrimonio, han estropeado su familia, han estropeado su economía, por no enseñarle esto para poder sacar rédito. Y es lamentable, hermano. Y lamentablemente han mutilado el cuerpo de Cristo. Eso es lo más doloroso, hermano. La mutilación del cuerpo de Cristo es lo más doloroso. A mí me tiene que doler lo que le pasa a mi hermano. Si no me duele es porque hay algo que está mal. Si mi hermano es defraudado, si mi hermano es engañado en su fe, es de ser lo más tremendo es ser traicionado en la fe, ¿no? Por la ignorancia, por no tener el conocimiento, ser traicionado, a mí me tiene que doler. Así que realmente nosotros, como siervos de Dios, realmente tenemos que pedir misericordia, hermano. Pedir piedad al Señor, quiera Dios que nos pueda perdonar. Está en Él de que nos pueda perdonar. Sí, dice que sí, que Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos y buscamos el arrepentimiento, porque arrepentirse, ¿sabe qué, hermano? Es tener remordimiento. Hoy escuchaba un siervo de Dios y que hablaba, arrepentirse no es pedir perdón, porque perdón pide cualquiera. Cualquier persona puede pedir perdón. Pero eso no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Arrepentirse es tener remordimiento de conciencia. Y ahí entra la ley de la restitución, como yo le decía a una hermana hoy. Ahí entra la ley de la restitución. Al que yo dañé, al que yo ofendí, al que yo humillé, al que yo le pagué mal, yo me arrepiento, yo tengo que hacer algo, tengo que revertir esa situación, tengo que restituir. Eso es arrepentimiento. Saqueo hizo eso. Claro. Él dijo, devolveré si a alguien le he hecho mal, le he pagado mal. 4 veces más, cuatriplicado. Se lo devolveré. Eso es la ley de restitución. Ese es el verdadero arrepentimiento. Exacto. El verdadero arrepentimiento. Porque ¿cuántos de lo que han estafado a gente? No solamente, no estamos hablando del diezmo, ¿no es cierto? Porque yo creo que Dios, a usted, si usted lo dio corazón, Dios lo bendice. ¿Me entiende? Pero a aquellos que aún han estafado, haciéndole sacar créditos y dineros que para comprar esto, para comprar aquello, inversión de acá y todo, y usted fue estafado, como fueron estafados tantos, con ilusiones de viviendas propias, no sé cuántas cosas más, ¿no es cierto? Eso, ¿a quién le devolvieron? A nadie. Eso es terrible. No restituyeron lo que sacaron con... se equivocaron. Bueno, cualquiera se puede equivocar, pero usted puede pedir perdón y decir, bueno, la verdad que yo me equivoqué, esto no fue como yo pensé, entonces ahora vamos a devolverle a cada uno de los que pusieron dinero, vamos a devolvérselo, porque el dinero es suyo, el dinero de su familia, el dinero de sus hijos, el dinero del futuro de sus hijos, del colegio de sus hijos. Entonces, eso hubiera sido una buena acción. Amén. Pero muchos cerraron los ojos, se taparon los oídos y no devolvieron nada. Amén, hermano, amén. Vamos a orar por la palabra y por las necesidades que tenemos, Señor, en el nombre de Jesús, sí, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio bíblico sobre los pactos, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo ha estado ministrando, sí, Señor, a la vida de mis hermanos. Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra pueda ser soltada, Señor, sobre cada uno de ellos. Pueda ser ministrada, pueda ser transmitida, Señor, directamente a sus corazones, Padre, para que puedan realmente, Señor, las vendas ser quitadas, Señor, sacar la ceguera espiritual, Señor, destapar los oídos, Señor, que no oyen, para que puedan escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, Señor. Lo que tu Espíritu está hablando a la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ministra Espíritu Santo en esta hora. Comienza a quebrantar, comienza a tocar los corazones, comienza a restaurar, Señor. Trae sanidad, Señor, en el alma de mis hermanos. Restaura, Señor. Hay muchas personas que se han apartado, que se han ido del camino, Señor, que tienen que volver como el hijo pródigo en este tiempo, Señor. Y muchas de esas personas, Señor, hemos sido responsables nosotros como siervos. Por eso te pedimos perdón, Señor, como siervos. Te pedimos perdón, Señor, por este pecado, Padre. Perdón, Señor, por haberle fallado a la iglesia.
Señor, por haber sido desobediente, haber sido rebelde, por no haber enseñado, Señor, tal cual tú querías que enseñáramos, Señor, por no, Señor, usar a veces nuestros propios intereses, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados, Señor, de los siervos, sí, Señor, por el pecado de la iglesia, Padre. Nos arrepentimos de corazón, Padre. Señor, queremos restituir, Señor. Queremos, Señor, ir más allá, Señor. Queremos, Señor, que realmente podamos sentir remordimiento, Señor, por el daño que hemos causado, Señor, y podamos revertir, Señor, podamos bendecir, Señor, a nuestros hermanos, podamos bendecir a las personas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas la iglesia, Señor, que bendigas la vida de los pastores, los líderes, los ancianos. Bendice, Señor, a todo tu pueblo, Padre. Bendice la nación de Israel también. Sí, Padre, en el nombre Señor, de Jesús. bendice tu nación, Señor, tu pueblo, Señor, en la cual tus promesas y las oportunidades tú se las darás hasta el último momento para que muchos de ellos se vuelvan a ti, Señor. Aún bendice las naciones vecinas, Señor, para que en este tiempo te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los pueblos gentiles, a la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y bendigo, Señor, sigo orando por la vida de Claudio en esta hora, Señor, para que Jesús sigas haciendo la obra en la vida de mi hermano, Señor, que puedas tocar su corazón, que puedas tocar su mente, su alma, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que puedas ministrarle, Señor, la paz de Dios sobre su vida, Señor. Señor, dale sabiduría de Dios a los médicos, Señor, que lo atienden. Señor, a los médicos de internación domiciliaria, Señor, para que ellos puedan tratarlo, Señor, con los mejores adelantos, las mejores medicaciones, todo lo mejor que haya, Señor, en lo que es los avances científicos, Señor, mi hermano lo pueda tener, Padre, en este tiempo. Yo bendigo su familia, bendigo la vida de mi hermana Lidia, Señor, levantamos los brazos de mi hermana, Señor, en este tiempo de prueba y de lucha, Señor. En el nombre de Jesús, seguimos orando por la vida de Cielo, Señor, esta niña que está en un litigio, Señor, en tribunales por la tenencia, para la tenencia que se la van a dar a su padre, Señor. Creemos que tú eres un Dios justo, un Dios poderoso, y que tú puedes obrar a favor de esta niña, Señor, para que la puedas sacar, Señor, de mal ambiente, puedas hacer justicia divina, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero tu justicia, Señor, es perfecta, es santa, Señor. Por eso en esta hora te entregamos este problema, esta familia, para que tú los bendigas y tú, Señor, reviertas toda situación contraria. Seguimos orando por la vida de Gustavo, para que tu mano poderosa, Señor, esté tocando esa columna, ese ciático, Señor, esos golpes que él ha recibido, Señor, esos hematomas, Padre, ahora tu mano poderosa esté ministrando sobre la vida de Gustavo, Señor, para que tú lo estés sanando, Señor, tú estés fortaleciendo su vida, lo estés renovando, Señor, para que no haya ninguna secuela de todos esos golpes, Padre. En el nombre de Jesús, seguimos orando por la vida de Janet, allí en Perú, Señor, quien está pasando COVID, Señor, está atravesando este virus, Señor, ella, toda su familia, Padre, en esta hora toca su vida, Señor, fortalécela, Señor. Señor, dale fuerza, Señor, renuévala en esta hora, Padre. Señor, que pueda pasar pronto. Ella es tu hija, Señor, ella ha sido fiel, Señor, a leer tu palabra, a orar. Señor, realmente ella está teniendo un encuentro personal contigo, Señor. Yo te pido que la ayudes en todo, Señor, a mi hermana y a toda su familia, Padre. Señor, seguimos orando por el papá de Flavia, por ese pie diabético, por esa úlcera, Señor, donde le van a hacer un cateterismo para, Señor, ver, Señor, si hay necrosis, Señor, en ese pie. Yo te pido, Padre, que tú intervengas con un milagro poderoso sobre la vida de ese hombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Interviene ahora, Padre, un milagro físico, Señor, pero también yo te pido por su corazón, Padre, que tú quebrantes su alma, Padre, que tú quebrantes, Señor, Señor, allí en las cámaras más secretas de su corazón, puedas, Señor, sacar toda dureza de corazón, Señor, puedas quebrantar su vida y él pueda tener un encuentro personal contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, háblale, Señor, aún a través de los sueños, Señor, visítalo, Padre, sálvalo, Señor, la salvación de Dios viene sobre esa casa ahora, Padre. Bendigo la vida de mi hermana Flavia, bendigo la vida de su esposo, su familia, su trabajo, todas las cosas, Señor. Yo te pido que restaures la vida de mi hermana, Señor, que restaures, que sanes, que libertes, Padre. Señor, en el nombre de Jesús.
Jesús, que la levantes, Oh, Padre, en el sí, nombre de Señor. Jesús. Seguimos orando por la vida de Ramón Perance, Señor, para que tu mano poderosa lo asista en este momento, Señor, Sí, en ese Señor. postoperatorio donde él está delicado, donde está todos los días hay una complicación nueva, Padre. No sé lo que vas a hacer con Ramón, Señor, pero Oh, Señor, todo con tu está, mano, Señor, dentro de tu voluntad, Señor. Si es posible que tú hagas un milagro, si es posible que tú lo sanes y lo saques de ese estado Ahora, para que él Dios. pueda vivir unos años más, Señor, tú lo harás, Señor. En el Pero nombre de de lo contrario, Jesús. Señor, yo te pido, Padre, que la salvación de Dios venga sobre su corazón y él pueda tener un encuentro contigo, pueda Oh, salvarse sí, Señor. su alma por sobre todas las cosas, el Señor, en nombre el de nombre de Jesús. Jesús. Señor, oramos por la vida de Claudia, Señor, por esa, Señor, contractura cervical, Señor, tu mano Ahora, poderosa Dios. la esté ministrando, Descomprime, sana, Señor, sus Señor, vértebras. desinflama, Ahora, Señor, esos dolores, Señor, Ahora, calma Señor. esos dolores, Padre, Señor, en el Oh, nombre de Jesús, tu Señor, mano alivia, poderosa, Señor, desinflama, saca todo ataque Señor, de pánico de desinflama. su vida, todo trastorno de nombre de ansiedad, Jesús. fuera ahora, todo espíritu de En depresión, el nombre fuera de ahora, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y oramos, Señor, por todos los hermanos que han perdido un ser querido, por este virus, Señor, por esta pandemia, Oh, para sí, que Señor. tú fortalezcalo, venga sobre ellos, el Reconfórtalo, renuevo Padre. de Dios venga sobre ellos, el consuelo de Dios venga sobre ellos, Señor, y tú puedas visitarlos, Señor, aún En en el los nombre de sueños, Jesús. para que se sientan vivos, Señor, para En que el tú nombre de les des Jesús. un nuevo renuevo, Señor, para que puedan seguir viviendo, Señor, tomados de tu mano. Padre, bendecimos a todos nuestros hermanos que han escuchado este vivo, Señor, bendecimos a la iglesia de Jesucristo, Señor, y te damos gracias y glorificamos tu nombre de santo Jesús. nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor, y amén. y amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios. Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Amén, Dios. hermano. Amén. Dios los bendiga Señor bendiga a grandemente. todos. Dios bendiga sus vidas. Dios los guarde. Si Dios quiere, nos estaremos viendo el jueves. Seguiremos con la última parte de los pactos y veremos si empezamos ya con las dispensaciones. Si no, ya lo haremos en la otra semana. Amén, amén, Así que hermano. bueno, Dios los bendiga y bueno, que tengan un buen tiempo, un buen descanso. Amén. Y que bueno, que pasen una buena noche y que Dios pueda ser propicio para cada uno de sus vidas en el día de mañana, aquellos que necesiten, que Dios abra las puertas, Dios las abrirá, porque Dios está buscando realmente bendecir a cada uno de sus hijos. Los amamos Amén, en Cristo amén. y nos estamos viendo Dios los bendiga, el jueves. hermanos. Amén. Muchas Bendiciones. bendiciones. Amén.